Hablemos de Cuba. Vamos a darle la bienvenida a la activista Amelia Calzadilla Hernández, un nombre que está sonando muchísimo en redes, en medios de información desde hace algún tiempo, especialmente en las últimas horas ha estado confirmando la fundación del Partido Liberal Ortodoxo Cubano. Sería una suerte de organización política que se define como de centro derecha liberal y que surge, según han explicado, en el contexto de su propia evolución personal y pública tras denunciar la difícil situación en la isla. La activista Amelia Calzadilla Hernández está con nosotros. Bienvenida, Amelia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La más buscada hoy, me imagino, en todas partes después de este anuncio. ¿Te molesta que uno de tus epítetos sea el que te identifique? Hay gente que me ha dicho, ella es la muchacha de la bala de gas. ¿Quién eres tú en realidad? No me molesta. Yo soy ante todo una madre cubana, carente como cualquier madre que se vuelve madre en Cuba, como cualquier cubana que nace allá adentro y vive 32 años de su vida ahí. Y precisamente si lo que me va a caracterizar es los males sociales de mi país y la lucha contra los males sociales de mi país, me voy a sentir profundamente honrada. Porque cuando uno habla de las carencias que hay en Cuba, uno está hablando no en nombre de uno, sino en nombre de incontables cantidades de cubanos que están pasando exactamente lo mismo. Y creo que precisamente por eso es que hay personas que se pueden identificar conmigo, porque están pasando por lo mismo que pasé yo. Ese es un buen epíteto además, porque tiene mucho que ver con el pueblo y con todo lo que está pasando. O sea, hay una Sí. conectividad inmediata. Has hecho un anuncio acerca de este partido, Partido Liberal Ortodoxo Cubano. Todo esto se ha acompañado también con tu deseo de ser presidenta de una Cuba libre. ¿Esto lo has hecho para llamar la atención, para ganar visibilidad, o tú lo tienes meditado de una manera consciente? ¿No te parece que esta decisión o este anuncio pueda lucir como muy precipitado? No, no tenga ese temor. ¿Sabes por qué? Porque uno de los principales debates que está ocupando el escenario político cubano es qué va a pasar el día después. Nosotros estamos viendo que la caída de la dictadura es algo que va a ocurrir inminentemente, que va a ocurrir en breve, porque las condiciones objetivas lo indican, así lo indican, tanto la presión internacional como la decepción y la desesperación por parte del pueblo. Entonces, proyectar desde ahora el país que queremos para después, yo creo que es ganar tiempo. No porque esté fundando un partido político significa que eso me va a garantizar poder gobernar en una Cuba libre. Eso al final lo decide el pueblo de Cuba. Pero que existan propuestas sobre la mesa entre las cuales el pueblo pueda elegir, pueda llegar a conocer desde ahora, pues va adelantando una parte del camino y también infunde seguridad en que el día que la dictadura no esté, no va a haber una anarquía, sino que va a haber personas comprometidas con el destino de la nación, dispuestas a organizarse, a estructurarse para tratar de solucionar los principales problemas, muchos de ellos originados por todas estas décadas de haber vivido en una dictadura. Así que no lo siento precipitado y además no necesito llamar la atención. Yo creo que realmente la existencia de este partido político viene a completar un proceso de crecimiento en el activismo que inició desde dentro de Cuba, incluso desde antes que yo me pusiera cualquier tipo de etiqueta como opositora, como activista o como disidente. Esto completa ese proceso y además les ratifica a las personas, sobre todo aquellos que están dentro de Cuba, que hay un compromiso de un grupo de personas que no se limita solo a mí en el retorno al país para tratar de reconstruirlo, para tratar de, como digo yo, reparirlo, que es algo que suelo decir con bastante frecuencia, que Cuba no necesita repararse, sino reparirse. Entonces, sencillamente lo veo como aprovechar el tiempo, todo lo que podamos hacer hoy significa que tendremos estructuras más sólidas el día de mañana. No habrá ninguna monarquía, me quedo con esa frase tuya. De hecho, sería un reino en ruinas, porque hay Total. que reparirlo, como bien tú dices, habría que volverlo a hacer. ¿Qué condiciones tú Ujú. crees que deba tener un futuro presidente de Cuba? ¿Tú crees, tú sientes que tienes esas condiciones? ¿Cómo tú visualizas un nuevo presidente para una Cuba libre?
Lo visualizo como una persona profundamente respetuosa, profundamente comprometida con el destino de la nación, con un conocimiento de la economía y de lo que son los verdaderos problemas del pueblo de Cuba para trabajar desde esos problemas en encontrar soluciones que hagan viable y compatible la vida en nuestro país. Luego, también visualizo una persona humilde que se deje enseñar, que se deje ayudar, que no tenga la prepotencia que hemos visto a lo largo de estos años en los que han gobernado, que son verdaderos dictadores, que entiendan que un liderazgo horizontal, donde hay participación, donde hay conflicto, donde hay polémica, donde las personas son libres de expresar lo que quieran abiertamente, es la mejor manera de poder conducir un país. Hay algo interesante y es que cuando toda esta polémica empezó, yo en realidad no había dicho que aspiraba a la presidencia de Cuba. Yo había dicho que me veía retornando a mi país y participando en los procesos democráticos de construcción de su sociedad. Que si yo me sentía cómoda en el Parlamento Europeo o en el Parlamento Vasco hablando sobre los problemas de Cuba y defendiendo los intereses de Cuba, ¿cómo no me iba a sentir cómoda dentro de Cuba, en un Parlamento cubano, donde todos me van a entender perfectamente, exponiendo lo que yo creía que eran soluciones para ese país que hoy está en ruina, pero que puede llegar a brillar y que yo creo en las capacidades y la potencia de su población para hacerlo brillar? Entonces, a raíz de eso es que surgió la idea de que yo aspiraba a la presidencia de Cuba. Ojo, un partido político siempre aspira a gobernar, pero a veces tú no gobiernas precisamente porque seas el presidente, a veces estás sentado en un parlamento y eso te lo posibilita un proyecto político estructurado donde las personas te elijan y tú tengas la oportunidad de representar sus intereses sentado ahí, generando ese conflicto, ese diálogo abierto, ese debate en torno a los destinos de la nación. Ojalá, yo sí te voy a decir una cosa, ojalá algún día Cuba pueda decir, hemos elegido a un presidente con el que estamos de acuerdo, que nadie nos impuso. Ojalá haya muchísimas alternativas desde dónde elegir, entre las cuales pensar puede ser uno, puede ser el otro. Ahora, realmente, las condiciones, las aptitudes y las actitudes que tiene que tener un presidente, más allá de su capacidad, de su carisma obligatorio, de su oratoria y de esa conexión que debe tener con el pueblo y de presentar un proyecto político claro, bien estructurado, eso al final lo que conecta con la gente y hace que uno sea elegido y el otro no, bueno, eso se decide en una urna y solo el pueblo sabe a ciencia cierta por qué uno sí o por qué prefiere a uno por encima del otro, que tampoco invalida la participación de otros, muchos, ¿no? Eso es lo que yo quiero, que haya oportunidades en mi país de poder ejercer la política y no que se concentre en una élite de poder que no permite a nadie llegar, proponer, cambiar, modificar, básicamente. Eso es bien importante y que además nuestra gente aprenda que se puede Ujú. gobernar también en coalición, que se puede ser plural, que varios grupos que piensen distinto pueden juntarse por un bien común en un momento determinado. Estoy hablando con Amelia Calzadilla Hernández, es noticia por el anuncio de la fundación del Partido Liberal Ortodoxo Cubano, una organización política que, según han dicho ellos mismos, define como de centro derecha liberal y que surge en el contexto de la propia evolución personal de mi entrevistada. Este anuncio de hoy ha generado ataques, apoyos, titulares, memes, de todo, ha generado de todo. ¿Tienes algo que decirle a todos estos grupos al unísono? Gracias. Eso es lo que tengo para decir. Muchas gracias. Lo peor que le puede pasar a un proyecto político naciente es pasar desapercibido, porque si no nadie llega a conocerlo. Mi partido hoy todavía no ha presentado sus directrices de trabajo para poder tener afiliados, pero no pasa desapercibido. Es una propuesta política que están conociendo los cubanos, que está más cerca de ellos. Entonces les tengo que dar las gracias incluso a aquellos que no confían en mí. Es más, también doy las gracias por el hecho de que cualquier crítica que guarde relación con su programa de país, con su programa de gobierno, va a resultar en que ese programa de gobierno, ese programa de país sea perfectible y pueda modificarse y pueda adaptarse a las necesidades reales de la mayoría de los cubanos, porque tampoco podemos creer que representa a todos los cubanos, pero aquellos que los representen desde la crítica seguramente podremos perfeccionarlo mejor. Ahora, ya yo me acostumbré
hasta cierto punto a que me critiquen, a ataques personales, a memes, a elogios también. Uno se va adaptando a todo. Al principio cuesta muchísimo trabajo poder llegar a ese punto, ¿no? Al principio uno inevitablemente no entiende que cuando expones públicamente una inconformidad, una denuncia, una propuesta, un proyecto, cuando das tu opinión, estás exponiéndote tú también a que todos tengan una opinión sobre ti o sobre lo que tú haces. Llegar a ese punto de decir, esto está bien, esto es legítimo, esto es válido, significa que estoy aprendiendo a vivir en libertad, que potencio la libertad individual, que potencio la democracia y que creo en ella. No me molesta, evidentemente, los ataques personales, algunos más sensibles que otros, algunos menos respetuosos que otros, siempre son objeto de incomodidad, pero yo me he hecho un escudo protector que guarda relación con que tengo ideas muy claras sobre qué quiero. También tengo personas que me apoyan muy firmemente, personas a las que tengo que darle las gracias porque son también un escudo protector y además es que no es algo solo mío, no es un proyecto exclusivamente mío, es de un grupo de miembros fundadores que en el día 19 de mayo serán públicos junto con las directrices de ese partido. Entonces, nada, aquí estoy lista para todo eso, preparada, sabía que vendría, o sea, sabía que vendría tanto el apoyo como Como el el ataque, ataque, claro. y Es uno se así, adapta. es así. ¿Cómo se puede ser liberal y ortodoxo al mismo tiempo? Sácame de esa duda, porque el nombre del partido es tan abarcador en cuanto a los términos, cuando uno lo mira con el diccionario o el conocimiento general, uno crearía que liberal va por un lado y ortodoxo va completamente por el otro, que son dos líneas paralelas que casi nunca pueden juntarse. ¿Cómo tú explicarías esto y cómo esto influiría en la conformación de las bases del partido que están por anunciarse? Creo que guarda relación con el origen etimológico de la palabra ortodoxia, que significa ceñirse al concepto original. Nosotros lo que estamos hablando cuando decimos que es un partido liberal ortodoxo, lo que estamos diciendo es este partido se va a ceñir a las ideas originales de lo que eran las tendencias liberales, que hoy en algunos casos se ven hasta cierto punto contaminadas por tendencias más heterogéneas, por movimientos que pueden ser interpretados como movimientos de izquierda o que representan a la izquierda y no es el caso. Esto es un partido que tiene una base muy clara en lo que es los clásicos de la tendencia liberal que te dicen que nosotros queremos limitar las funciones del Estado y potenciar las libertades del individuo, sobre todo en términos económicos. Porque si algo hemos identificado los fundadores de este partido es precisamente que los comunistas han centralizado el poder y han creado dependencia del individuo para generar una vulnerabilidad que termina comprando sus lealtades. O sea, es inconcebible que en una Cuba, con un médico en pleno siglo XXI, que un médico se sienta comprometido a ir a una marcha para apoyar un movimiento político porque eso le garantice a lo mejor una java de pollo, una mano de plátano burro. Eso es inconcebible cuando estamos hablando de una persona, un profesional altamente calificado que perfectamente puede vivir de la riqueza personal que él genera, que no necesita esa dependencia. Entonces, el Estado comunista lo que ha impulsado es la idea de que todos dependan de él para poderlos chantajear desde el contexto político. Y eso lo vemos constantemente. Mira, tú puedes mirar los comentarios en las redes sociales, por ejemplo, de aquellos opositores que son afrodescendientes y cuántos de los comentarios te dicen, negro malagradecido, si no fuera por la revolución no tendrías nada. O sea, la misma revolución que ha tratado de venderle al mundo la emancipación, que le ha tratado de vender al mundo la abolición, que ha tratado de vender al mundo el antirracismo, es el mismo que ahora te dice malagradecido porque no quieres apoyar a la revolución sin la cual tú no serías nada. Entonces, esa separación mi partido la tiene clarísima, potenciar libertades individuales. De ahí que utilizáramos la palabra ortodoxia, aunque creo que desde el principio debimos haber dejado claro el por qué. O sea, es un binomio que no puede separarse, no es que va por dos líneas independientes, por un lado una ortodoxia y por otro una tendencia liberal. No, no, te estoy diciendo que es un partido liberal con un clasismo, o sea, con que es clásico de lo que eran los
orígenes de esa tendencia liberal. No tiene ninguna otra explicación que esa, aunque bueno, tú sabes, siempre hay interpretaciones que parten a lo mejor de que en Cuba hay una historia con la ortodoxia, que además es una Claro. historia de izquierda, que fueron movimientos del 40, que Fidel Castro estuvo asociado a esa ortodoxia. No tiene nada que ver con eso. O sea, no tiene nada que ver con eso. Ya te digo, es mera etimología de la palabra, del significado de la palabra. ¿Una nueva Cuba debería prohibir al Partido Comunista? Mira, es un debate que nosotros tenemos muy latente. Yo soy de las personas que te dice que el comunismo en nuestro país debía ser erradicado. Y además no parte de una idea ingenua, de una idea antidemocrática, parte de la idea de que los países que han enfrentado las dictaduras comunistas han pasado por etapas de su historia en los que los delitos que ellos han cometido son crímenes contra la humanidad. ¿Veríamos bien la legitimidad de un partido fascista por mera democracia? No, porque tenemos una experiencia de lo que ha significado para la humanidad. Es una manera primero de compensar a las víctimas y una manera también de garantizar en el futuro que no haya nuevas víctimas. Pero como soy una persona profundamente democrática y creo en la democracia y creo en la separación de poderes, yo te diría que esos son de los temas que tienen que traerse a grupos parlamentarios. O sea, en esa Cuba sin dictadura tiene que ser una decisión de la mayoría el hecho de la supresión del Partido Comunista por los daños que ha causado a nuestro pueblo. O sea, solo hay que ver los números de fallecidos, por ejemplo, de personas que han fallecido huyendo del comunismo en el estrecho de la Florida, o personas que han muerto por inanición desde la década del 90 hasta este punto, o todo el que ha fallecido como resultado de la propia epidemia que ha causado el sistema por no hacerse cargo de responsabilidades que hasta el día de hoy son parte de la obra pública. Entonces, cuando nosotros reunimos todas esas personas que han sufrido tanto, que sus derechos han sido violados, todos esos fusilados, todos esos asesinados, todos esos jóvenes víctimas de las cárceles castristas, cuando unimos toda la muerte que ha traído, todo el dolor, todo el sufrimiento, evidentemente yo no estoy de acuerdo con que exista en nuestra sociedad, porque siempre va a ser un recordatorio ahí latente del daño que han hecho y no me parece justo. Pero al final, ese proceso de erradicación tiene que pasar por la voluntad referendada de la mayoría, porque creo en la democracia. Hay argumentos cuando uno sale a relucir que van boca a boca y lo acompañan a uno a lo largo de todos los periodos. De hecho, hay cosas que se han dicho de líderes que los han acompañado toda la vida y nunca ha podido este tema clarificarse. Yo quería preguntarte hoy y ahora, ¿es cierto que dijiste en algún momento que la seguridad del Estado te trató bien? ¿De dónde sale ese argumento? No fueron mis palabras, pero te voy a decir una cosa, el Internet tiene memoria y eso es lo genial de poder vivir con libertad de información. Cualquiera puede buscar cuáles fueron mis palabras y pueden encontrar exactamente qué dije. Después de la reunión en el gobierno del Cerro y todavía con bastante ingenuidad de no poder reconocer que ahí había una violación de derechos humanos, porque yo no debía haber sido citada por el mero hecho de exponer cuáles eran mis carencias, yo fui honesta únicamente. Yo dije que ahí a mí no se me había agredido, o sea, no se me dio un golpe, no se me mandó a callar, o sea, no fueron violentos contra mí. Esa es la única cosa que he dicho que no solo es que es cierta, sino que creo hoy que en aquel entonces no identifiqué en sí como una violación de derechos, porque tampoco tenía la cultura política de poder identificarlo como una violación de derechos. Sí es cierto que evidentemente hay un proceso de madurez, ¿no? Tú no pasas de ser un ciudadano común y corriente, con una inconformidad social, a ser un político con herramientas políticas que te permitan decir, por ejemplo, yo me senté en esa mesa y mientras estaba ahí estaba siendo reprimida porque no había razones para que me citaran por expresar libremente lo que yo pensaba. Ese tipo de herramientas que hoy yo tengo, evidentemente son resultado de mi proceso de madurez.
También hay que tener en cuenta otro elemento. La dictadura y la seguridad del Estado utilizan también escenarios, teatros, recursos para que la persona un poco esté confundida. O sea, yo esperaba encontrarme a lo mejor más violencia y lo que me encontré fue más explicaciones. Y yo creo que lo hicieron con toda la intención de que después yo pudiera sentarme y decir, mira, a mí no me maltrataron o a mí no me dieron golpes, ¿no? Precisamente para tratar de lavar la imagen de represores que tienen, y yo en su momento no lo supe identificar, más que todo porque no conocía tanto como puedo llegar a conocer en este momento. En el mundo libre, los primeros 100 días de todo gobierno son trascendentales porque marcan el rumbo de cómo va a ocurrir todo. De hecho, los expertos en estadísticas, en avances, consideran que si un proceso de transición o de nuevo gobierno está muy mal en los primeros 3 meses, el fracaso está al doblar la esquina. ¿Cómo serían los primeros 100 días de un gobierno liderado por esta propuesta de partido que nos traes a la mesa y que tenga que ver con tu liderazgo? Mira, todavía hay muchos elementos de ese partido que se están perfeccionando. Eso acaba de nacer. Entonces, quizás esa pregunta en este momento yo no te la pueda responder del todo, porque además estaría hablando en nombre de otras personas que están trabajando cada uno desde líneas separadas. Por ejemplo, en el partido hay algunos que ahora mismo están concentrados más en temas sociales, como el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de los viales, del servicio de transporte, y otras personas están más centradas en trabajar, por ejemplo, en temas de constitución, de legalidad, de proyectos de ley, de pasar una ley. O sea, estamos separados en ese sentido hasta que el día 19 de mayo podamos unir todo y hacer esa presentación. Posiblemente para esa fecha, 19 de mayo, y ya viéndolo planteado con los miembros fundadores del partido, yo te puedo responder cómo van a ser los primeros 100 días de ese gobierno. Lo que sí te puedo decir en este minuto es que ese partido no tiene una proyección como partido de transición. O sea, no se ve en un proceso de transición hacia la democracia, sino en una Cuba libre donde pueda ejercer un gobierno ya pleno, con leyes ya preestablecidas que permitan el ejercicio de ese gobierno democrático. Entonces, te voy a decir, va a ser una pregunta un poco pendiente. Lo que sí puedes dar por sentado, que a pesar de que es un partido que está concentrado más en el empoderamiento individual, en la riqueza personal, en potenciar el libre mercado, en potenciar la propiedad privada, nosotros sabemos que nuestro país está pasando por una profunda crisis económica, que más que una crisis económica es una crisis humanitaria, y que nosotros entendemos que ese desprendimiento, esa acción del individuo va a tener que tomar un proceso paulatino, que además no sabemos en qué punto, cuando si algún día llegamos a gobernar, en qué punto estará. Quizás ya después de un proceso de transición esté completamente completado en ese sentido, y lo que tengamos sea que potenciar más propiedad privada, potenciar más enriquecimiento personal y demás. Pero bueno, hasta este minuto nosotros entendemos que no va a haber un proceso de abandono, porque la gente ahora mismo no tiene todos los recursos que debería para poder transitar hacia una democracia, hacia un libre mercado pleno, sin tener ninguna forma de dependencia, porque es que los comunistas se lo han quitado todo, están en extrema vulnerabilidad. El país, nosotros en este minuto, podemos decir que el 90% de la población cubana está en una extrema vulnerabilidad por todo, por temas de vivienda, por temas de alimentación, por temas de transporte, de energía. O sea, está en una dependencia total. Entonces, eso será un proceso paulatino. Pero bueno, puede ser una pregunta que podemos debatir en otro momento y que podemos volverla a traer a la mesa, y que puedo completártela también, incluyendo las proyecciones de otros de los miembros fundadores. Entonces, en mayo tendremos mucho más estructurado el tema del Partido Liberal Ortodoxo Cubano. ¿Oí mal o dijiste mayo 16? Mayo 19. 19, O sea, porque va a coincidir con la caída en combate de Martí. Ok, de Martí, exacto. Perfecto. Yo lo habría hecho mayo 20, que es el Día de la República. Pero bueno, también soy martiano. Lo pensamos también, pero somos muy martianos, sí. Está muy bien, está muy bien. Amelia Calzadilla ha estado dando la cara, es la mujer del día, la más buscada,
está hablando del Partido Liberal Ortodoxo Cubano, de una plataforma, de partidos que van surgiendo, pensando en el día después, porque a Cuba hay que volver a parirla, como bien ella ha dicho, hay mucho por hacer. Amelia Calzadilla, gracias por tu tiempo. Ya nos veremos las caras nuevamente porque hay mucho que hacer por Cuba. Hay mucho que hacer por Cuba. Mismo. Gracias por tu tiempo. Gracias. Hacemos una breve pausa. Regresamos enseguida.